El millonario de 42 años quedó completamente atónito al ver a la camarera de 19 años que se parecía exactamente a su exesposa. El restaurante, Pierce y Ivy, zumbía de conversación suave, el sonido de los vasos que clicaban se mezclaba perfectamente con las delicadas notas de un piano de cola que se desplazaba por el aire. Los candelabros de cristal bañaban la habitación con un cálido resplandor dorado, las mesas iluminantes cubiertas de lino blanco prístino. Mateo Reyes se sentó en una mesa de esquina, con la espalda a las grandes ventanas de piso a techo que dominaban el horizonte de Chicago. Una tormenta se preparaba más allá del vidrio, débiles destellos de relámpagos parpadeando contra el oscuro cielo. Sin embargo, la agitación que se producía fuera no era nada comparada con la tormenta que se desató dentro de él. Agitó su bourbon con distracción, apenas registrando las palabras de su socio de negocios, que se aturdía sobre la expansión del mercado y las próximas inversiones. La discusión se desvaneció en un ruido de fondo sin sentido. Su mente estaba en otra parte o tal vez completamente a la deriva. Había estado así durante años. Señor, ¿puedo tomar su orden? La voz era suave pero clara, atravesando la niebla en su mente como una hoja afilada. Nathan parpadeó y miró hacia arriba. Su mano se congeló en el aire. El vaso se deslizó de sus dedos, agarrando el borde de la mesa antes de caer. El bourbon se derramó sobre la clara ropa blanca. Por un momento, el mundo a su alrededor se inclinó. No podía respirar. De pie ante él, sosteniendo un pequeño cuaderno, estaba una joven camarera. Y se parecía exactamente a ella. Exactamente a Lillian. Nathan tenía el pecho constreñido, su pulso martillaba en sus oídos. Las mismas olas castañas que se desprenden sobre sus hombros, las mismas características delicadas. La suave curvatura de sus labios. La nariz ligeramente levantada. Pero eran los ojos los que le robaron el aliento de los pulmones. El mismo avellana profundo y expresivo. Los mismos ojos que una vez lo habían mirado con amor. Los mismos ojos que había observado de cerca para siempre. Señor, ¿está bien? Su voz de nuevo, gentil, preocupada. Nathan se dio cuenta de que había estado mirando. El restaurante de repente se sintió insoportablemente ruidoso. El murmullo de la conversación, el sonido de la plata, la melodía tranquila del piano, todo era demasiado. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó, su voz apenas sobre un susurro. La joven vaciló, claramente incómoda bajo su intensa mirada. Sofía Estrada. Se metió un pelo detrás de la oreja, moviéndose ligeramente en los pies. ¿Está todo bien, señor? Samantha. No Lillian. Por supuesto que no. Pero el parecido era inquietantemente preciso. Era como mirar a un fantasma. Nathan luchó por mantenerse firme, su mandíbula se apretó mientras obligaba a asintier. Sí. Bien. Se detuvo un momento más, y luego hizo una señalización educada. Te daré un momento para que mires el menú, dijo suavemente antes de apartarse. Pero Nathan no estaba listo para dejarla ir. Todavía no. ¿Espera? Se detuvo, mirando hacia atrás. Las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera detenerlas. ¿Nos hemos conocido antes? Samantha frunció el ceño, moviendo suavemente la cabeza. No, señor, no creo que sí. El corazón de Nathan se hundió. Claro que no, Lillian había desaparecido hace casi 2 décadas, pero no era solo la semejanza. Era la forma en que Samantha se encontraba, la tranquila confianza en su postura, la gracia en sus movimientos, la calidez en su voz, era demasiado. Perdóneme, le dijo su compañero de negocios con un parpadeo de confusión. Nathan, ¿dónde estás? Pero Nathan no escuchaba. No le importaba la mirada interrogante mientras agarraba su abrigo y caminaba hacia la salida, desesperado por respirar. Fuera, la tormenta se había empeorado. La lluvia arrojó las calles cuando Nathan pisó la acera, el frío se empapó de su traje a medida casi al instante. Pero apenas se dio cuenta. Apegó sus manos a la barandilla de piedra fría, su corazón latiendo violentamente en su pecho mientras luchaba por controlar su respiración. Atención. No era ella. No podía ser ella. Lillian se había ido. Enterrado. Él había sostenido su mano en el hospital.
Había visto la luz desaparecer de sus ojos. Y sin embargo, todavía podía sentir la forma en que Samantha lo había mirado. Tan familiar. Tan imposible, dolorosamente familiar. El pasado nunca lo había perseguido tan ferozmente. Y por primera vez en años, Nathan sintió algo. No entumecimiento. No vacío. Pero una grieta en la fortaleza que había construido alrededor de su corazón. Y no estaba seguro si lo temía o si lo necesitaba. La lluvia golpeaba suavemente contra las altas ventanas del ático de Mateo Reyes, un sonido rítmico implacable que reflejaba la tormenta dentro de él. El horizonte de Chicago se extendía más allá del vidrio. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas distantes. Pero la mirada de Nathan estaba desfocada, perdida en un recuerdo que había enterrado durante años. Un vaso de bourbon se sentó intacto en la mesa delante de él, tal como lo había hecho en Pierce y Ivy antes esa noche. Después de ella. Lillian. 19 años antes. El aroma de los lirios había llenado el aire, música suave tocando en el fondo. Lillian llevaba un vestido azul pálido, con el pelo en cascada en ondas suaves mientras bailaban bajo el cálido resplandor de la araña. Prométeme, había susurrado esa noche, con su voz apenas sobre un aliento. Nunca olvidarás vivir, Nathan. Se había reído entonces, acercándola. ¿Cómo podría olvidar cuando eres toda mi vida? Pero las promesas tenían una manera de romperse. El accidente había sido repentino. Una noche lluviosa, como esta. Una colisión. Un momento de caos. Y luego el insoportable silencio de la habitación del hospital. El sonido de la señal se desaceleraba. Su voz se desvanecía con sus últimas palabras. Deja ir. Vive por los dos. Pero no lo había hecho. Se había encerrado en su lugar. La memoria se agravó esta noche. Porque Samantha tenía su cara. Y Nathan necesitaba saber por qué. A la mañana siguiente, Nathan se sentó en la esquina trasera de Pierce y Ivy, su cara cuidadosamente composta. Pero dentro, la tensión se enroló como un resorte. Samantha se movió con gracia por la habitación, balanceando una bandeja, su enfoque en los invitados que servía. Ella no lo había notado todavía. Pero él notó todo. La forma en que ella metió un hilo de pelo detrás de su oreja, tal como Lillian solía hacerlo. La forma en que sus labios se apretaron en silencio y concentración mientras llenaba un vaso de un invitado. No fue solo la semejanza. Fue su manera de actuar. Sus movimientos. Fue demasiado. Cuando Samantha finalmente se volvió y captó su mirada, ella dudó por un momento. Sus ojos se encontraron. Ella se movió incómodamente pero ofreció una sonrisa educada antes de desaparecer en la cocina. Nathan exhaló agudamente. Necesitaba respuestas. Señor Reid, ¿cómo puedo ayudarle? El gerente del restaurante, un hombre de aspecto rígido de unos 50 años, estaba junto a la mesa de Nathan, claramente inquieto por el inesperado regreso del millonario. Nathan se dirigió directamente al asunto. La joven camarera. Sofía Estrada. Necesito saber más sobre ella. El gerente parpadeó, sorprendido. ¿Hay algún problema, señor? Nathan sacudió la cabeza. No, solo... Luchó por encontrar palabras que no sonaran locas. Finalmente, dijo, se parece a alguien que solía conocer, eso es todo. El gerente dudó pero finalmente asintió. Ella ha estado trabajando aquí durante aproximadamente un año. Trabajadora, educada. Nunca llega tarde, nunca causa problemas. Se mantiene para sí misma en su mayoría. Sé que es una estudiante de la universidad comunitaria, creo. Vive con su hermano menor. Nathan se frunció la frente. ¿Hermano menor? Sí. ¿Ella menciona a sus padres? El gerente sacudió la cabeza. No lo creo. Sé que fue adoptada cuando era muy joven. El estómago de Nathan se retorció. Adoptó. Un escalofrío frío se arrastró por su columna vertebral. No. No podía ser. ¿Podría ser? La puerta de la cocina se cerró detrás de ella, el ruido de los platos y el zumbido de la conversación se desvanecieron ligeramente mientras Samantha se apoyaba contra la pared,
presionando una mano contra su pecho. Su corazón se aceleró. ¿Por qué había regresado? ¿Por qué la estaba mirando así? No era solo curiosidad. Se sintió personal. Samantha sacudió la cabeza, expirando temblorosamente. Ella tenía una larga noche por delante, y lo último que necesitaba era distracciones. El alquiler era debido. Tenía libros de texto para comprar. Y Ryan, su hermano pequeño, dependía de ella. Lo que fuera que estuviera pasando con Mateo Reyes. No era su problema. Más tarde esa noche, Nathan se sentó en su estudio. El tenue resplandor de su lámpara de escritorio fue la única fuente de luz. Había revisado los hechos una docena de veces. Samantha. Edad, 19. Adoptó como un bebé. Ningún pariente biológico conocido. Su corazón latió más fuerte cuando abrió el viejo archivo en su escritorio. El que contenía los registros médicos de Lilian. Liliana Reyes. Murió a los 23 años. No hay registros de embarazo. No hay familia sobreviviente. Y Samantha aún existía. Había una sola manera de descubrir la verdad. Nathan buscó su teléfono. Carlos. Necesito que investigues a alguien. Porque en el fondo, sabía que esto no podía ser una coincidencia. El horizonte de Chicago se extendía más allá de las ventanas de la oficina de Nathan, pero no estaba mirando la vista. El informe del investigador privado se sentía increíblemente pesado en sus manos. La lluvia rayó el vidrio, reflejando la tormenta dentro de él mientras leía las páginas escritas con cuidado de nuevo. Sofía Estrada. Nacido, 22 de marzo de 2006. Adopto, mayo de 2006. Ella había nacido justo 3 meses después de la muerte de Lilian. El momento no era solo cercano. Era demasiado cercano. Y sin embargo, no había mención de los padres biológicos en el archivo de adopción. No había rastro de dónde había venido antes de ser colocada con su familia adoptiva. Don Nathan cerró sus ojos, presionando su pulgar y su barbilla. ¿Se podía ocultar? ¿Lilian había hecho algo peor antes de que su muerte? ¿Puedo conseguirle algo para empezar? La mirada de Nathan no se alejó de su rostro. Por un momento, las palabras le fallaron cuando los recuerdos chocaron. El eco de la risa de Lilian, la suavidad de su voz. No es ella. No pierda el control. Finalmente, habló, su voz más tranquila de lo que había previsto. Samantha, ¿puedes sentarte un momento? Pero necesito preguntarte algo. Sobre tu familia. Sus cejas se encogían. ¿Mi familia? Asintió, inclinándose levemente hacia adelante, con voz baja. ¿Fuiste adoptada? Samantha se quedó sin aliento. ¿Yo, o qué? Ella balbuceó, sus ojos se estrecharon. ¿Cómo te sientes? Le pedí a alguien que investigara tu historia, admitió Nathan, y sus palabras se desvanecieron más rápido, pues el peso de sus preguntas era demasiado pesado como para contenerlo. Ni siquiera te conozco. Nathan dudó, y luego eligió la honestidad brutal. Porque pareces exactamente a alguien que perdí. Alguien a quien amé profundamente. El silencio se estiró entre ellos, cargado y pesado. Samantha tragó con fuerza, claramente inquieta. Eso no explica por qué me preguntas sobre mi adopción, dijo, con su voz apretada. ¿Qué estás tratando de decir? Nathan apretó los puños debajo de la mesa, luchando por el control. Estoy diciendo. Exhaló agudamente. Creo que puede haber una conexión. ¿Una conexión? Samantha hizo eco, con su voz incrédula. Tu cumpleaños, continuó. Son solo unos meses después de que murió Lilian. ¿Y el parecido? Samantha empujó su silla de repente, su cara enrojecida de confusión y dolor. Espera, ¿estás sugiriendo que estoy relacionado con tu exesposa? Ella dejó escapar una corta, incredulidad risa. ¿Qué eres tú siquiera? No lo sé, admitió Nathan, su voz cruda y vulnerable. Solo estoy tratando de encontrar la verdad. Samantha se puso de pie, su voz temblando de calma ira. No sé nada de mis padres biológicos. Y nunca me he preocupado. Mis padres adoptivos fueron todo lo que necesitaba.
Nathan asintió lentamente, la culpa se hundió más profundamente en su pecho. Lo siento, dijo, su voz más suave ahora. No quería molestarte. Pero no puedo ignorar esto, Samantha. El parecido es más que una coincidencia. Perdí a Lillian, y luego apareciste parecida a ella. Por favor, déjame ayudarte a encontrar respuestas. Sus labios se separaron como para hablar, pero luego sacudió la cabeza, sus ojos brillante. Esto es demasiado, susurró. No necesito su ayuda, señor Reid. No soy un rompecabezas que necesites resolver. Y con eso, se volvió y se alejó, dejando a Nathan solo con el dolor en el pecho. Pero mientras la veía desaparecer en la cocina, sabía una cosa con certeza. No se rendía. La lluvia se lanzó contra las ventanas del ático de Nathan, coincidiendo con la tormenta que se desató dentro de él. Se quedó en su estudio débilmente iluminado, el vaso de bourbon intacto sudando en su escritorio. Una fotografía estaba frente a él. Lillian, sonriente, radiante, tomada solo unos meses antes del accidente. Junto a ella estaba el archivo del investigador privado. La semejanza de Samantha era innegable. Pero esto no era solo sobre cómo ella se veía. Era la forma en que hablaba. La tensión en su cabeza se limpió. Reid, dijo, su voz se cortó. Estoy trabajando. No me quedaré mucho tiempo, respondió Nathan, su voz más suave que antes. Por favor, necesito hablar contigo. Sus labios se apretaron en una línea delgada. Ya dijiste todo. No estoy interesado en ser parte de tu dolor. Nathan se tambaleó, pero asintió. Lo sé. Pero te debo la verdad. Por favor, solo 5 minutos. Entonces me iré. Contra su mejor juicio, Samantha exhaló y le hizo un gesto para que la siguiera afuera. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía lleno de nubes. Mientras se encontraban cerca del callejón trasero, el olor del pavimento húmedo persistió en el aire. Nathan respiró profundamente, su voz era áspera pero honesta. Se llamaba Lillian. Samantha dobló los brazos sobre su pecho, pero su mirada se suavizó por curiosidad. Mi esposa, continuó. Nos conocimos cuando éramos niños. Ella era todo para mí. Y murió hace 19 años. Un accidente automovilístico. El dolor le ató la voz, y Samantha sintió sus propias defensas tambalearse. Pasé años enterrándolo. Construyendo paredes. Hasta que te vi. Samantha se quedó sin aliento. Pero antes de que pudiera hablar, agregó, no creo que seas ella. Sé lo imposible que suena. Pero tienes sus ojos. Su sonrisa. La misma bondad que ella tenía. No podía ignorarlo. Se cayó el silencio entre ellos. Y luego Samantha sacudió la cabeza, su voz se rompió. ¿Entonces estás diciendo que soy una reencarnación? ¿Un fantasma del que no puedes dejar ir? No, agudizó la voz de Nathan. Eso no es lo que yo veo entonces, ¿qué es esto? Su voz se levantó, con lágrimas en los ojos. No soy una sombra de tu pasado, Nathan. Soy mi propia persona. Y no puedes hacerme sentir como un sustituto solo porque no puedes seguir adelante. Sus palabras golpearon profundamente, agudamente y dolorosamente. Nathan sintió que el aliento dejaba sus pulmones. Nunca dije que lo fueras. Pero así es como me miras, se ahogó. Como si estuvieras buscándola cada vez que veas mi cara. Se dio la vuelta, abrazando sus brazos firmemente alrededor de sí misma como si se estuviera sujetando. Esto, lo que sea esto, no es justo, susurró. Nathan dio un paso más cerca, su voz más suave. Samantha, lo siento. Tienes razón. He estado buscando. Pero no por Lillian. ¿La verdad? Se le rompió la cabeza. ¿La verdad sobre qué? Él dudó. Contraté a un investigador privado, admitió en voz baja. Usted nació pocos meses después de que ella muriera. Y no hay registro de sus padres biológicos. Samantha se tambaleó, con los ojos abiertos de shock. ¿Usted me investigó? No quise violar su privacidad, dijo Nathan rápidamente. Solo, necesitaba entender.
las lágrimas se derramaron sobre sus pestañas, su voz se rompió. No soy tu misterio para resolver, Nathan. No soy un pedazo de tu corazón roto para arreglar. Abrió la boca para disculparse, para explicar. Pero ella sacudió la cabeza. Y con eso, se volvió y volvió al restaurante, la puerta se cerró con determinación. Nathan permaneció congelado en su lugar. Por primera vez en años se sintió verdaderamente perdido. La lluvia había parado, pero el horizonte de Chicago fuera del ático de Nathan permaneció cubierto de una neblina gris. El aire húmedo se aferró a las ventanas de vidrio, borrando las luces de la ciudad. Justo cuando sus pensamientos se desdibujaron. Lamento. Culpa. Y algo más profundo. Se sentó en su escritorio, el tenue resplandor de su lámpara iluminando un solo sobre amarillo. La letra de Lillian. Había estado escondida en la parte posterior de su estudio, tirada durante 19 años. No había estado listo para leerla. Hasta ahora. Mi cara, si amas esto, espero que hayas encontrado paz. O tal vez estás buscando, siempre intentaste arreglar las cosas, protégeme, soluciona todos los problemas, pero algunas cosas, Nathan, algunas cosas no se pueden resolver. Una vez me dijiste que no podías imaginar la vida sin mí. Necesito que te demuestres equivocado. Por favor, no te cierres a ti mismo. No dejes que el dolor se convierta en tu prisión. Prométeme que no importa lo difícil que te sientas, seguirás viviendo. Déjame ir, Nathan. Con todo mi amor, Lillian. Las palabras se difuminaron mientras su visión se nublaba. No mantuve esa promesa. Durante 19 años, se había aferrado al fantasma de ella. Y ahora, con Samantha, había dejado que su dolor sin resolver se convirtiera en obsesión. Pero no volveré a cometer el mismo error. A la mañana siguiente, Nathan se sentó en su oficina, la carta aún se doblaba cuidadosamente en su bolsillo. Pero ahora su atención estaba en un documento diferente. Su asistente entró, poniendo una carpeta ante él. Esta es la declaración de Rubén, tu Estrada. Todo cubierto, como se pidió, señor. Nathan asintió, su voz más suave que de costumbre. Asegúrese de que se mantiene anónimo. No quiero que ella sepa que vino de mí. Una semana después, Nathan regresó a Pierce y Ivy. Pero esta vez, eligió una mesa de esquina tranquila cerca de la parte de atrás, fuera de la vista. Observó a Samantha desde la distancia, no con anhelo, sino con observación tranquila. Ella parecía diferente. Más ligera, de alguna manera. Como si un peso se hubiera levantado. Aunque fuera un poco. Sonrió más. Habló con más facilidad. Ya no se trataba de él. Y por eso estaba allí. No para arreglarla. No para forzar respuestas. Pero simplemente para dejar ir. Más tarde esa noche, Samantha agarró la carta de la escuela de su hermano en manos temblorosas, su corazón latiendo mientras la releía por tercera vez. Matrícula. Pagado en su totalidad. ¿Pero cómo? No estaba tratando de controlarte, Samantha, dijo, con una voz tranquila, firme, pero con muchas emociones. Solo, quería ayudar. Sus brazos cruzaron firmemente sobre su pecho, aún en guardia. No puedes tirar dinero a los problemas de la gente, Nathan. Lo sé, exhaló suavemente, con su voz quebrándose ligeramente. Pasé tanto tiempo tratando de arreglar las cosas con dinero porque... Se tragó. Porque es más fácil que enfrentar lo que no puedo cambiar. Se apartó, su voz más tranquila ahora. No pude salvar a Lillian. No puedo reescribir el pasado. Pero puedo asegurarme de que no luches como yo después de perderla. Se extendió el silencio entre ellos. Samantha tragó con fuerza, la ira en sus ojos se desvaneció ligeramente. Eso no es tu responsabilidad. Él asintió. Lo sé. Pero me preocupo por ti. Y me preocupo por tu hermano. Su voz estaba estable ahora. Esto no es sobre la deuda o la culpa, Samantha. Se trata de querer que tengas la vida que mereces. Se le interrumpió el aliento. Sus defensas finalmente se rompieron. Él no estaba tratando de controlarla. No estaba tratando de reemplazar a su familia. Simplemente lo estaba intentando. Ella se limpió los ojos, su voz suavizándose.
Gracias. Nathan asintió lentamente. La tensión en su pecho se alivió por primera vez en semanas. Una chispa de confianza se había encendido. Y esta vez, no se construyó sobre el dolor. Era real. Varias semanas después, la ciudad brillaba bajo un dosel de estrellas, el horizonte de Chicago reflejado por las ventanas de vidrio de la elegante gala. En el interior, el sonido de la suave música del piano se deslizaba por el aire, mezclándose con el silencio de la conversación mientras los invitados se movían con gracia entre las mesas, iluminadas con velas adornadas con rosas blancas y acentos dorados. Nathan se encontraba cerca de la escalera principal, ajustando los manguitos de su traje de pelo negro a medida. Esta noche, no se trataba de negocios. Era sobre el dolor de su hermana gemela. Y en las últimas semanas de su conversación con Samantha, Nathan había tomado un paso atrás, reflejando una señal de la elegancia de la elegante gala. Dentro, el sonido de la suave música del piano se mezcló con el silencio de la conversación mientras los invitados se movían con gracia entre las mesas de velas adornadas con rosas blancas y acentos dorados. Pero Nathan se encontraba cerca de la escalera grande, ajustando los botones de su traje de pelo negro a medida. Esta noche, Nathan no se había tocado a la verdad. Y su hermana gemela desapareció. Y en la última etapa, Nathan se había escondido un poco más allá de las cercanzas de las cercanías de la cerámica. Y luego de la cirugía de la muerte de Lillian. Pero, el niño había comenzado a tomar un. Esta noche no es solo una celebración, es un tributo. La verdadera fuerza se encuentra en aquellos que se levantan a pesar de las dificultades de la vida. Se encuentra en la resiliencia, en actos de coraje silenciosos que a menudo pasan desapercibidos. Hay alguien aquí esta noche que me ha mostrado exactamente cómo es la verdadera fuerza. Alguien que, a pesar de enfrentar desafíos que la mayoría de nosotros nunca podríamos imaginar, eligió la compasión. Elegí la esperanza. Y esta noche, quiero honrarla. La multitud murmuró suavemente mientras la mirada de Nathan se dirigía hacia Samantha. Ella le apretó la mano al pecho, visiblemente emocional. Sofía Estrada, continuó, con su voz firme. Me has enseñado que la fuerza no es sobre el poder. Es sobre la gracia. Sobre encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Y esta noche, este evento no está dedicado solo a ti, sino al espíritu de cada joven que lucha por un futuro mejor. Gracias por mostrarme lo que significa vivir de nuevo. Se desató un aplauso. Pero Nathan no estaba mirando a la multitud. Él la estaba mirando. Muy bonito. Asintió, su voz más suave ahora. Te lo mereces, Samantha. Un silencio se prolongó, lleno de todo lo no dicho entre ellos. Entonces, finalmente, ella susurró sobre la matrícula. ¿Y la gala? Nathan se tendió, listo para ser rechazado, pero en cambio, le agarró la mano. Antes estaba equivocada, admitió suavemente. Pensé que estabas tratando de controlar mi vida. Pero ahora veo que no estabas tratando de arreglarme. Solo estabas apareciendo. Exhaló, aliviado. Nunca quise reemplazar a nadie, dijo en voz baja. Solo me importaba. Y no sabía cómo mostrarlo sin equivocarme. Samantha sonrió a través de sus lágrimas. No lo has entendido mal. No esta vez. Y luego se acercó lentamente, derribando la última pared. Más tarde esa noche, la ciudad brilló debajo de ellos mientras estaban en la terraza de la azotea, la suave brisa enredando los hilos de su cabello. Nathan la miró, su mano entrelazada con la suya. Nunca pensé que volvería a sentirme así, admitió tranquilamente. Ella apoyó suavemente su cabeza sobre su hombro. Ni yo. Y en ese momento no se trataba de Lillian. No se trataba de dolor. Se trataba de ellos. Avanzar juntos. Y así, la historia de Nathan y Samantha nos recuerda que es posible sanar. Que el amor puede florecer incluso después de la más profunda angustia. Y que a veces, las conexiones más inesperadas son las que nos cambian. Si no nos tocan esta historia, su corazón necesita un pequeño comentario para siempre. Gracias por ver y compartirlo con alguien hoy.